¿Qué significa el respeto? ¿Es sumisión, consideración? ¿Es algún tipo de reverencia hacia alguien o hacia algo en especial? El respeto es algo que consideramos positivo, un valor moral que reconoce a la persona o a las cosas frente a nosotros. Es una herramienta en la que debemos apoyarnos al momento de interactuar con nuestro entorno. Pero hay ciertas consideraciones que debemos tomar en cuenta para entender el respeto. Por ejemplo, existe el miedo como un estimulante que causa que respetemos a la persona u objeto al temer lo que pueda pasar a nuestro bienestar. O por la desmesura y el abuso de exagerar los límites a los que estamos impuestos, a los que cada ser está limitado a ser. El problema que nos lleva al significado del respeto sugiere también que entre hombres debe existir. Pero ¿qué pasa entre el hombre y la naturaleza? ¿El respeto debe desaparecer? ¿Quién le da el poder al hombre, solo por ser racional, a apoderarse de otros seres vivos? Que es cierto que no son nuestra misma especie, pero que juntos servimos a la complejidad del ciclo natural de la Tierra. Entonces, ¿dónde queda el respeto? ¿Dónde queda ese racionamiento del cual dependemos tanto, que nos hace sentir grandes y que nos hace vernos como seres de otro mundo? Cuando el balance soñado, la armonía que debe existir entre todos los seres del planeta se rompe, y la naturaleza tiende a compensar y trata de llegar a un equilibrio todo el tiempo. Sin embargo, en la mente del hombre es muy difícil llegar a ese balance. La mente del ser humano es tan compleja que todo lo que hay vive en el pasado y el futuro, y todo lo que debe importar se desvanece en el presente, sin la atención adecuada que debería existir por parte de nosotros. Es en la gran mayoría que tenemos en nuestra mente una catástrofe, pero no significa que estemos perdidos. De hecho, tenemos la fuerza suficiente para ajustar y tratar de mantener la armonía entre nuestro cuerpo, mente y espíritu, porque para que el orden florezca, un poco de caos es necesario. Para llegar a ese estado de balance es necesario esfuerzo, porque no es posible tener un cuerpo sano si nuestro espíritu o la mente están perdidos. Es un trabajo constante que necesita de herramientas y apoyo. La constancia hacia la meditación, el respeto hacia nosotros mismos y el autoconocimiento son esenciales, ya que cada paso que damos nos da, para bien o para mal, un cambio en nuestro ser. Y ahí es donde la constancia cobra más sentido. Y llegará el momento, como una explosión en nuestro interior, una orquesta que toca una canción enérgica y eleva todos nuestros sentidos. Es una explosión, pero no como la imaginamos. No está llena de fuego o un ruido intenso. Es una explosión que se parece más al nacimiento de una flor o el sonido del viento golpeando las ramas de los árboles. Es un momento único, pero no dura para siempre. Es la realización de nuestra mente. Es ese momento en el que nos damos cuenta de qué y quiénes somos. Es como vernos por primera vez. Ese es el grado de respeto que tal vez debemos llegar a obtener. Es el respeto que se
transmite hacia otros seres u objetos. La atención hacia los detalles, sentir profundamente cada movimiento, escuchar atentamente el sonido del agua, el tronar de las hojas de té mientras se suavizan con el vapor de la tetera. Es entender y poner atención a cada paso que damos en la vida, en la mesa de té. A tener nuestro presente, a ver sin sentir miedo y a preguntarnos qué respetamos en este momento.